El contenido de este programa no busca incitar al consumo de sustancias ilegales. Los participantes en este espacio no se proclaman expertos en ningún tema. Escúchese con discreción. Esto es La Onda Mística. Bienvenidos a La Onda Mística, su podcast atemporal favorito, conducido como siempre por Alexis y Valeria. Hola Valecita, ¿cómo estás? ¡Hey! Estamos de vuelta. Yo estoy muy bien. Estoy muy contenta de volver a grabar. Así ¿Y tú? es. ¿Cómo estás, Alexis? Igual muy contento de volver, ya tenía como 2 meses sin ¿Más grabar. o más? No sé, no me acuerdo muy bien la verdad, pero sí, muy contentos de no dejar morir este proyecto, ¿verdad? Siempre hay que estar, pues echándolo adelante con temas chidos, temas cada vez más interesantes y pues cada vez también nosotros vamos siendo diferentes personas, ¿no? ¿A poco no? Ajá. Yo lo veo como una cápsula del tiempo. En algún momento vamos a ver estos videos y vamos a decir, oh, mira, qué tontos éramos al pensar esto. O ya hablábamos de esos temas desde aquel entonces. Entonces, más que un proyecto es como una cápsula del tiempo, ¿no? Bueno, sí, un proyecto, evidentemente. O también es como una línea del tiempo que vamos creando, ¿no? De los temas que nos van interesando y así. Y qué bueno que hablas del tiempo, porque es justamente el tema que nos trae aquí el día de hoy, el tiempo El en tiempo. general. Pues es un tema, recuerdo que en los tiempos, porque también ya tiene mucho tiempo que planeamos este tema, pues el tiempo era algo que me parecía muy loco. En ese tiempo traía el pensamiento que, Ah, sí, porque cabe mencionar que este episodio y este tema ya lo hemos intentado grabar como unas 3 veces, más o menos. esta es la Esto tercera del vez. tiempo, ajá. Y sí, porque bueno, varios detalles ahí técnicos que pasaron con nosotros, pero pues una vez más estamos aquí intentándolo porque en realidad es un buen tema, ¿no? Es un tema que da para mucho pensamiento filosófico, físico, metafísico también. En realidad el Ujú. tiempo pues gobierna nuestras vidas, ¿no? Digo, no sé Ajá. cómo podríamos llevar justamente la plática porque pues es un tema tan subjetivo que podemos tomar demasiadas vertientes, ¿no? Ajá. Digamos, yo lo que hice para hablar del tiempo fue empezar tratando de explicarlo, ¿no? O sea, ¿cómo me gusta a mí llevar la plática? Pues empezar por definirlo y de ahí, pues todas sus consecuencias, ¿no? Que tiene el tiempo. Ok, Entonces, pues, digo, si me permites yo te empezar, sigo. Sí. pues el tiempo, en realidad, hay varias definiciones, perdón, que se le ha dado alrededor de la historia. Grandes científicos han aportado muchos descubrimientos sobre este fenómeno. Y por ejemplo, quisiera empezar con la definición que dio Newton, ¿no? Newton decía que en realidad existen 2 tipos de tiempo, ¿no? Un tiempo subjetivo, ¿De acuerdo? que es el que nosotros logramos interpretar con nuestra conciencia, nuestra mente, y lo que es el tiempo real o el tiempo absoluto, ¿no? Que es el tiempo, pues, que siempre está pasando, ¿no? La ley universal, por así decirlo, ¿no? Ok. Lo curioso de esto es que tiempo después vino Einstein con su teoría de la relatividad, que dijo que el tiempo en realidad es una ilusión, el tiempo no existe, el tiempo es Ujú, relativo, ujú. y más bien, lo que existe es el espacio-tiempo, ¿no? Ok. No ¿Con existe qué la se refiere a eso? gravedad, el espacio-tiempo es que no es que, digamos, que el espacio y el tiempo sean cosas distintas, ¿no? Sino que es un mismo espacio, como dice, ¿O dos conceptos que se entrelazan o...? sí, algo así como que el espacio le dice a la masa eh, cómo moverse, o al revés, creo que el tiempo le dice a la masa cómo moverse y el espacio le dice cómo deformarse. Ok. Entonces, sí, o sea, obviamente es bastante complejo, ¿no? No pienso venir aquí a explicar la teoría de la relatividad de Einstein porque la verdad pues es algo muy complejo que requiere pues un estudio especial, ¿no? No, claro, aquí vamos a hablar un poquito sobre todo lo que nosotros sabemos y creemos acerca del tiempo. Sí, No, no vamos a dar respuestas ni soluciones. claro. Entonces, respecto a ese comentario, pues básicamente a lo que iba es que ha cambiado mucho nuestra visión alrededor del tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, pues no sé, ¿qué nos tienes que contar tú respecto a ese pensamiento, ¿no? El tiempo en realidad no existe, es relativo. Pues mira, sí, yo me quedo más con la idea de que es relativo y subjetivo.
Entonces, ayer le platicábamos un poquito sobre todo este tema del tiempo y te decía yo que es algo, es algo subjetivo, pero muchas veces que está muy inmerso en nuestras vidas, ¿no? Desde que empezamos a grabar o intentábamos grabar esto, te decía, desde que tú quieres tratar de definirlo, parece algo que todos sabemos, pero en realidad es muy difícil de explicarlo, ¿no? Por ahí decía Que una es- frase, Ajá. si el tiempo, cuando pienso en él, sé lo que es, pero cuando alguien me pregunta qué es, ya no sé qué es. Exactamente. Entonces, es algo que está tan en nuestras vidas que pareciera que es fácil explicarlo, pero la realidad es que no. Y en esto que decías tú del espacio y tiempo, otro concepto que igual está muy ligado al tiempo es la edad, ¿no? Sí, pues el pasar del Entonces, tiempo hace que pasen años. ajá. Entonces, pues yo quería contarte ¿cómo se le puede llamar? Internicé el tema, Interioricé. interioricé el tema, muchas gracias. Y llegué a una de las tantas conclusiones en las que llegué, o Uy. de los temas que quería traer a este canal, era el te haces viejo, qué es ser viejo, cómo te haces viejo, qué tan importante es la edad de nuestras vidas, el paso de los años, el paso del tiempo en nosotros, a la larga en nuestro pensamiento, en nuestra manera de crecer, etcétera. Entonces, muchas veces pareciera que hay como que a la gente le gusta etiquetar las etapas de la vida, lo que te comentaba ayer, Pues sí, como categorizar. si fuera literalmente, como si hubiera un reloj de arena que se está acabando el tiempo, que se está yendo, que se te está yendo de las manos, como si supieras, no sé si has visto esta película donde tienen que no hay moneda, sino en realidad lo que tienen es como aquí, como un relojcito y son horas de vida, y ese es el cambio de... Sí, esa es como la moneda, el Ajá, tiempo. con eso pagan, sí. Ajá, entonces, pareciera muchas veces que vivimos de esta manera, como si realmente supiéramos cuánto tiempo tenemos y entonces hay que vivir así, acelerados, tienes que terminar el semestre, tienes que entrar a la universidad, tienes que tener una pareja estable, tienes que casarte, hijos, una casa, un trabajo estable, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas etiquetas que de alguna manera la sociedad, tu familia y las personas te van diciendo, ¿no? Tienes que hacerlo. Y pareciera Mm, que si no cumples con estas metas o no lo cumples en el determinado tiempo, entonces se te está yendo la vida, se te está acabando el tiempo y entonces estás echando a perder tu vida. Entonces te estás haciendo viejo y oh, sorpresa, un día te despiertas en la mañana diciendo, ¿qué estoy haciendo? Se me está yendo el tiempo de las manos, ¿qué he hecho? ¿No? Entonces, como es el tiempo es algo que tenemos tan interiorizado y que lo vemos de una manera así, tan contable y que pareciera que lo tenemos tan tangible, porque te digo, o sea, pareciera que me quedan 30 años de vida, entonces me tengo que apurar porque son 30 años de vida, pero al final del día el tiempo es efímero, es subjetivo, es relativo, es nada, porque nadie sabe cuánto tiempo tienes, ¿no? Entonces, yo creo, o bueno, mi idea general, que ahorita voy a irles explicando más a fondo, es que no deberíamos de tomarnos tan en serio el tiempo. Muchas veces, obviamente, no te voy a decir que si te citan a una entrevista de trabajo llegues hasta las 5 si te citaron a las 8. No me refiero a eso. Pero mi punto es que si nos obsesionamos tanto con este tema y tratamos de sacarle una conclusión y a qué venimos cuál es nuestro propósito y necesitamos hacer esto en determinado tiempo, puede llevarnos ¿cómo se dice? A escenarios donde nos sentimos fatigados o que no hemos realizado ciertas tareas. Pues sí, por ahí leí un poquito en el libro de Las puertas de la percepción. ¿Ok? Habla un poco de el tiempo y la máquina, algo así dice. Y Ujú. básicamente empezamos a medir el tiempo desde que desde que tuvimos máquinas y en las máquinas, pues por su mismo mecanismo es fácil medir la productividad, pues. O sea, Ajá, sabes cuántas prendas hace esta máquina por hora, por ejemplo, ¿no? ajá, Muy diferente a lo que era el trabajo artesanal, ¿no? O sea, ajá, digamos, eh, no es tan contable, ¿no? No es tan medible la productividad de un ser humano de la misma forma de la que es una máquina, ¿no? claro. Entonces, poco de esto, o mucho a lo mejor, de esta presión social que influye el tiempo, es por ser productivo, ¿no? O sea, si estás perdiendo el tiempo, es sinónimo de no estás siendo De poca productivo. productividad, claro. Ujú. Pero esto tiene que ver también con la sociedad en la que nos desarrollamos. Una sociedad, como ya Capitalista. dijiste tú, ajá, o sea, en el momento en que llegan las máquinas, la obra, La automatización. exactamente, pues evidentemente se le ve al humano como
como un obrero, ¿no? Como alguien que produce, como alguien que va a crear cosas para vender. Entonces, pues sí, evidentemente es un cambio hasta, como decías tú, ¿no? Filosófico de ver la vida, porque si no eres productivo, entonces quiere decir que no sirves, que no estás sirviendo de la manera que deberías de servir y que no estás haciendo lo que deberías de hacer, ¿no? Sí, claro, y Claro, lo que te decía, o sea, que también... muchas veces la familia o la sociedad te dice, si no tienes un trabajo estable, entonces no estás generando dinero, entonces no estás generando cosas, no estás siendo productivo, entonces se te está yendo el tiempo, Sí, sí, sí. se te acaba el tiempo. Pues, también un poco de lo que mencionabas es como el sueño americano, ¿no? Es decir, la vida hollywoodense, no sé cómo explicarlo. Básicamente, ¿La lo que globalización? todos conocemos, globalización, claro, lo que va a decir. O sea, el sueño americano se globalizó, o sea, se hizo posible alrededor del mundo después de muchas guerras que tuvimos. Y básicamente es esto, ¿no? O sea, tienes que estudiar, graduarte de una carrera profesional que todavía, pues, puede ser o no que te apasione, ¿no? Sí. Eso le da igual al capitalismo. El chiste es que tienes que lograr esto, después tener una pareja, o sea, para ser exitoso, básicamente, ¿no? Es la idea del éxito que nos han vendido a todos, ¿no? Ajá. Tienes que casarte, tener un trabajo, tener hijos, tener un coche, una casa, y hasta entonces podrás descansar, ¿no? Antes de eso, estás perdiendo el tiempo si no estás haciendo nada para lograrlo, ¿no? Entonces, pues... Es que básicamente viene de Hollywood esa idea, ¿no? O sea, y yo creo que todos caemos, ¿no? O sea, en realidad todos nos llegamos a sentir frustrados por no aprovechar el tiempo. Un tiempo que según nosotros es el éxito que queremos lograr, ¿no? Pero ¿qué tanto de ese éxito es el que nosotros nos Y hemos ahorita que planteado? mencionas esto de que estamos perdiendo el tiempo, ya recordé por qué había sacado este concepto de la edad. Si se te van los años y se te va el tiempo, entonces, como te decía, a la sociedad le gusta etiquetar las etapas de la vida y ponerles nombre, ¿no? Entonces, si ya tienes más de 25 años y tratas de estudiar una carrera, ya se te fue el tiempo, ¿qué estás haciendo? Ponte a trabajar. Si tienes más de 20 y tantos años y decides perforarte, pintarte el cabello, vestirte como tú quieras, dedicarte a lo que tú quieras, ya se te acabó el tiempo, ya no puedes dedicarte a eso. Con esto me refiero a que a veces así se suele ver, ¿no? Que como tenemos como etiquetas para ciertas etapas de la vida, entonces ya no se nos permite disfrutar y desarrollarnos de la manera en la que nosotros queremos, porque como bien dices tú, ya se te acabó el tiempo y entonces eso ya no va acorde a tu edad. Y entonces al irte acortando y al ir etiquetando y poniendo límites según tú en tu edad, pues creo que nosotros mismos vamos absurdamente creyendo que tenemos un tiempo. Es decir, si a mis 25 años yo ya no puedo pintarme el cabello ni hacer lo que yo quiera, entonces tengo que hacer lo que los otros dicen que tengo que hacer. Y es ahí cuando siento yo que si nos tomamos tan en serio este tema del tiempo, de la edad, de las cosas que tenemos que estar haciendo en la vida, dejamos de lado lo que nosotros queremos y empezamos a hacerle caso al ego. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué me refiero con esto del ego? Pues que entonces todos, o sea, ¿de dónde nacen estos prejuicios de si a los 25 ya no puedes estudiar esto, a cierta edad ya no puedes hacer esto, a los 70 ya no puedes estar experimentando con cosas, con la psicodelia o con cosas lúdicas, ¿no? Porque ya, o sea, ya eres un señor, ¿cómo vas a estar haciendo esas cosas? ¿Y de dónde nacen esos prejuicios? Desde una persona que está hablando del ego y que está diciendo, bueno, yo ya viví cierta edad, yo ya sé más que tú y entonces sé, como yo ya pasé por ahí, yo ya sé que en esta edad tú no tienes que hacer esto porque yo no lo hice. Y yo ya sé que en esta edad tú tampoco tienes que hacer esto porque yo no lo hice. Entonces, empezamos a hablar desde el ego y nosotros también empezamos a caer en repetir estos prejuicios y en hacerlo con los más jóvenes o con los más grandes. Y se replican y seguimos en este loop donde nadie le permite al otro hacer lo que quiere. Y estamos en esta como ley del cangrejo, en su mayoría, no quiero decir que todos. Pero entonces cuando le haces caso al ego y estás como con estos prejuicios de no, es que ya no tienes edad para esto, se te está acabando el tiempo para esto otro, pues dejas de vivir, en realidad dejas de vivir y te digo, entras en este loop infinito en lo que en el que estás viviendo para otros, siento yo. Pues sí, lo que decía, un falso éxito que nos han vendido, ¿no? Uh-huh. Exactamente, un falso éxito, porque entonces si yo hago ciertos pasos y yo me dedico a hacer lo que se supone que tengo que hacer, ok, ya cumplí con el éxito, pero realmente estoy contenta con lo que estoy estudiando, realmente estoy contenta con el trabajo al que me paro todas las mañanas de malas, realmente estoy contenta con la vida que estoy llevando, con la persona que me acompaña.
como dices tú, al tratar de alcanzar este sueño hollywoodense, si le queremos llamar así, o a este éxito imaginario en el que imaginemos que un día te despiertas, tienes a tu esposa o esposo perfecto, en la casa perfecta, con el carro perfecto, con los hijos perfectos. ¿Eso te llena? O sea, para empezar, hay que plantear, ¿todos queremos eso? A lo mejor, porque ahorita decías, que nos vamos como gorda en tobogán en esto, ¿no? O sea, porque a veces no nos damos cuenta, o sea, estamos yéndonos como en ese tobogán, aunque nosotros no queramos, ¿no? Porque seguimos estudiando en la universidad, porque al salir pues hay que titularse y encontrar una carrera y shalala, pero ¿dónde quedan tus hobbies, los amigos, las cosas que quieres hacer, todo eso, ¿no? Y ahora pensemos en las personas que viven alejadas de esta sistematización, ¿no? Las personas que viven en el campo, las personas que viven alejadas de la ciudad, la gente que se dedica a lo que realmente quiere. No, pareciera que el tiempo no es algo importante para ellos, que no se lo toman en serio, porque están viviendo y haciendo todo en el momento, lo que quieren en el hoy. No están esperanzados a, bueno, cuando termine de trabajar, cuando tenga este dinero, me voy a ir de vacaciones. Cuando tenga esto, voy a hacer lo que quiera. Y eso es lo que te digo, o sea, pareciera que estamos viviendo para otros porque muchas veces estamos viviendo, esperando o esperanzados a tener un éxito imaginario, porque nada es tangible, y estamos siempre como esperando algo, ¿sabes? Como voy a trabajar o voy a estudiar para entonces graduarme y tener esto, y poder ir aquí, y poder comprarme esto, y poder hacer esto. Lo que veíamos ayer en un video, que les voy a dejar aquí el link, porque no me acuerdo ahorita del chico, del canal. Él hablaba de la metáfora de la alcancía obscura, que es, a grandes rasgos, él explicaba que un señor tenía una alcancía obscura en la que ahorraba mucho dinero y todos los días entraba, tomaba un poco y con eso vivía el día a día. Una mañana se le cae este dinero por la alcantarilla, entonces quiere decir que su esquema se rompe. Y al ver como que se rompió, pues no ve problema en agarrar un poco más. Si ya todo se fue a la mierda, pues que se vaya bien, ¿no? Entonces mete la mano y agarra mucho dinero. Y entonces empieza a darse lujos, a ir de viaje, etcétera, etcétera. Y vuelve y regresa a la alcancía o a la bóveda y con miedo mete la mano y se da cuenta que todavía tiene dinero, ¿no? Y vuelve a meter el otro puño y se da cuenta que hay bastante. Entonces, pues sigue con esta vida. Se da cuenta que pudo haber hecho esto desde tiempo atrás, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Llamémosle estas monedas o este oro, veámoslo como tiempo. Es decir, no sabemos cuánto tenemos, pero ¿para qué lo quieres ahí? ¿Para qué lo estás guardando, no? Entonces empieza a hacer lo que quieres desde hoy. No estés justa, te digo. O sea, muchas veces nosotros decimos, no, es que el tiempo se te acaba. Pero pareciera que somos egoístas y egocéntricos a decir, no, es que, o sea, tengo que hacerlo porque no le puedo dar prioridad a esto que me apasiona porque tengo que hacer esto que es mi responsabilidad y que es más importante. Y ya habrá tiempo para esto. ¿Tú qué sabes, no? ¿Por qué no hacer o ambas a la par o dedícate a esto que realmente te gusta? Pues, volviendo un poco a esto que decías de... Es que sí es muy evidente, por ejemplo, uno que vive en una ciudad o en área metropolitana, se va tantito o sea, lejos, a un pueblito, a las afueras de la ciudad, y justamente no tienen esta misma noción del tiempo en la que... No, pues es que, o sea, todo el tiempo estamos presionados, todo el tiempo estamos corriendo, todo el tiempo tenemos algo que hacer. Ajá, sí. Pero ¿tú por qué crees que sea esto? ¿Por qué sea esto? Pues exactamente por el esquema en el que vivimos. Como O sea, ya nosotros sabemos dijiste por qué tú. nosotros tenemos tanto, porque pues estamos rodeados de muchísimas cosas y siempre parece que hay algo que hacer, ¿no? Y si no, justamente estás perdiendo el tiempo, si no tienes nada que hacer. Pero estas personas, ¿por qué no rigen su vida de la misma forma? Porque, como te digo, si nosotros tratamos de explicarlo con el sistema económico en el que vivimos, que es capitalista, y lo tratas de pasar a un lugar, como bien dices tú, en el campo, donde muchas veces las personas tienen otro estilo completamente contrario, diferente al que nosotros tenemos, pues es evidente que sus preocupaciones son otras, ¿no? Porque no les interesa el llegar temprano a la oficina, el tener que pasar Pero, por ejemplo, si les al mercado. interesa, en la mañana, antes de que se ponga el sol, el gallo va a cantar y sé que debo salir. Y antes de que se ponga el sol, fíjate, lo miden a veces hasta por eso, ¿no? Por las etapas del sol, ni siquiera por una hora. Sí, o sea, me refiero con esto del tiempo a que no lo veas, no de que no sé ni en qué día vivo ni qué hora es hoy, ¿no? Es que casi a veces ellos
bueno, parecería que se manejan así, ¿no? O sea, no importa qué día de la semana es. Tengo que ir a ver si ya puso la puerca, ¿no? La marrana, dice. Pues, o sea, Yo creo que, o sea, a lo que voy es que todavía hay muchos lugares, justamente lugares que no han sido centralizados o urbanizados, en los que sigue estando esta noción de la vida estilo shakespeariana, ¿no? Donde el que es granjero, ese es como su rol en la vida, ¿no? Él nació para ser granjero porque no había otras cosas que hacer, pues. O sea, y si naciste siendo el hijo del granjero, pues ese va a ser tu destino también, ¿no? O sea, muchas veces es así porque no hay más, pues, no es como que puedan investigar, a lo mejor también me interesa esto y así, casi casi tienen un papel en la vida, ¿no? Que siguen a lo largo de toda su vida. Entonces, este tipo de cosas, pues, dejan de ser importantes, ¿no? mm, pues sí, sí, creo que puede pasar, pero bueno, mi punto iba más a que, te digo, o sea, a veces siento que el tomarse tan en serio estas cosas de la edad, del tiempo, del lugar, de la fecha, de la hora, pueden llegar hasta intervenir en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra forma de vida. No me refería, o sea, no, yo no digo que las personas que viven en el campo viven fuera de la sociedad y no tienen idea y por eso es que el tiempo no es algo importante para ellos. Me refiero a que justo como su estilo de vida cambia por la zona en la que están viviendo, en la que no viven en una ciudad, lo que A lo que se implica, dedican también. con lo que implica toda una ciudad, tráfico, horarios, mucha más gente, Movilidad, sí. movilidad, etcétera. Ajá, a eso me refería. Pero, o sea, digo yo, por ejemplo, con este tema, regresando a lo de la edad, muchas veces puede influir en nuestras relaciones, en cómo miramos al otro, en cómo tenemos en cuenta que como yo tengo más tiempo en esta tierra, en este mundo, en este país, en este lugar, en este contexto, entonces yo sé más que esta persona que tiene 14, 7, 2 años, 70, 50 años. ¿Por qué? Porque pues como yo ya tengo más tiempo aquí, entonces hablo desde el ego y digo que ya sé más que tú y y como yo ya pasé por ahí, entonces me siento con el ego o con el poder de decir, tienes que hacer las cosas así, porque como yo no hice esto, sé que a lo mejor a ti te va a salir mejor, o como yo hice esto, sé que las cosas deben de ser así. A eso iba. Entonces, y hablamos un poquito también sobre adultocentrismo. Claro, porque incluso en estos tiempos hay niños que ya se están graduando de universidades, ¿no? De Y, por físicos. ejemplo, y me parece muy curioso cómo, y muy bonito también, que en nuestras nuevas generaciones, bueno, nosotros tenemos amigos mucho más chiquitos que nosotros, ¿no? Ujú. Rodri, si estás viendo esto, un saludo. Rodri y Ujú. toda la bandita. Saludos a toda la gente joven. Y ellos son 3, 4 años menores que nosotros y me parece muy bello, bueno, o sea, lo pongo como ejemplo, pero hay infinidad de ejemplos de personas que conozco más jóvenes que yo, que me impresiona cómo tienen ya, cómo hay temas para ellos que ya los tienen tan implícitos, que ya no es, que pareciera que es mucho más fácil fluir con ellos porque no tienen este tema de generaciones pasadas de... mm, no, es que, o sea, te hablan como iguales, ¿me explico? No hay, Ujú. no se puede, no se siente muchas veces esta barrera de edad, que a veces yo sí he sentido con las personas mayores, que no necesariamente siempre es así, ¿verdad? No, no hay que generalizar, Ajá, pero pero sí justo es eso, el... bueno, de ahí quería entrar a este tema sobre qué te hace viejo o qué no te hace viejo. Yo creo que lo que puede hacer viejo a una persona o que realmente ha tirado el tiempo a la basura es el casarse con sus ideas. Que yo sé que es una frase que digo mucho y que a lo mejor ya he dicho mucho aquí, pero el casarte con tus ideas y el dar por hecho que ya sabes todo, que ya has pasado tanto por la vida que ya no requieres un conocimiento nuevo, es algo malo. ¿Por qué? Porque eso justamente te va atrasando, porque si nadie nadie te lo ha dicho, en la vida nunca dejas de aprender, no nada más, ay, eres doctor, nunca dejas de aprender, no, en la vida nunca dejas de aprender, ¿por qué? Porque es algo que va en constante evolución y cambio. Entonces yo creo que el cerrarte o el casarte con tus ideas y decir, las cosas son así y así van a ser siempre, te vuelve una persona vieja a la larga, ¿no? Ujú. Por Pues sí. ejemplo, hoy en día hay muchas cosas que podría parecer que a nosotros nos hacen como muy open mind, como muy abiertos o liberales, El New Age, sí. que a lo mejor dentro de unos meses va a ser algo totalmente arraigado y atrasado, ¿no?
Y entonces, si nosotros nos quedáramos con ideas que tenemos hoy en día y decidiéramos que ya nadie más nos puede venir a enseñar el hilo negro, que nadie más tiene la verdad, que nadie más sabe más que nosotros, eso te vuelve, desde mi punto de vista, una persona vieja y una persona que está perdiendo el tiempo. Si no te mueves de los círculos en los que convives normalmente, si no te abres a conocer otras cosas, a escuchar otras cosas, eso te vuelve viejo, eso te hace perder el tiempo. Siento yo que ahí el cerrar tu mente, el cerrarte al conocimiento, y no con esto quiero decir lee, investiga, no, el simple hecho de sentarte siquiera con tus padres, a escuchar qué es lo que quieren decirte, qué es lo que, o sea, el tan solo el cerrarte y decir, le voy a ir pitando a este güey porque no me deja pasar, pinche güey loco, en vez de decir, ¿sabes qué? A lo mejor él está pasando algo que a lo mejor yo no entiendo, pero no tengo por qué pitarle ni ponerme al tú por tú con esta persona. A eso me refiero con cerrarte el conocimiento, con la autorreflexión, con el sobrepensar las cosas. Cuando te cierras al conocimiento y a la información y al conocimiento y sí, el reconocimiento de que hay otro allá afuera, yo creo que eso sí te vuelve viejo y eso sí te hace perder el tiempo, porque entonces solamente estás aquí flotando en este mundo terrenal sin, ¿cómo se dice? Sí, solamente estás ahí, no estás como relacionándote ni interactuando ni haciendo clic-clac con todo lo que hay aquí. ¿Me explico? Sí, claro, pues creo que coincido mucho con tu punto. O sea, volverse viejo es dejar de experimentar con uno mismo, ¿no? Ujú, Y ujú, dejar de hacer cosas nuevas, ¿no? Porque ujú. pues el mundo está en constante cambio, ¿no? Sí, Y más ahora que nunca, yo creo. claro. Pero no sé, digo, también un poco difiero em, que si alguien siempre hace lo mismo, está perdiendo el tiempo, ¿no? Digo, hay mucha gente que ha hecho, gracias a eso, pues un patrimonio, ¿no? Entonces, pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la verdadera definición del éxito? Pues no existe, ¿no? O sea, ¿quién ha perdido más el tiempo que otro? Pues en realidad es muy subjetivo, ¿no crees? Pues puedes seguir haciendo lo mismo. Yo no me refiero a que si toda tu vida has sido un ingeniero, un arquitecto, de la nada ahora seas chef o seas veterinario, si no te gusta. Pero me refiero a que explores otras cosas. Por ejemplo, Sí. dentro de tu profesión, si siempre te has dedicado a una rama, puedes ahora dedicarte a otra. Puedes ahora hacer otras cosas. No me refiero a, porque sí, como mencionas lo del patrimonio, pues obviamente no vas a cambiar tu profesión de 30 años de la noche a la mañana. Pero nada te detiene a hacerlo. Si es que ya no te llena. Claro, Ese es sí, mi aquí el punto. detalle es que, por ejemplo, justamente es algo que le parecería reprobable a alguien de otras generaciones, ¿no? Así, justamente la idea que te decía shakespeariana de que venimos aquí con un rol en la vida, ¿no? Ujú, Incluso pues lo podemos urbanizar y o el empresario cree que para eso nació, ¿no? Y ujú, entonces se cierra justamente a otras experiencias que pues quién sabe si sea mejor o peor, da ujú, igual, simplemente se está descubriendo en ese camino, ¿no? ujú. Entonces, pues sí, la verdad es que sí es un poco contradictorio el término de estar perdiendo el tiempo, ¿no? Porque como dices, pues en realidad ni siquiera sabemos cuánto tenemos, ¿no? O sea, yo hoy puedo ser la persona más productiva y no tengo idea si me voy a morir mañana, ¿no? Entonces podríamos decir, pues, ¿de qué sirvió? Por eso es lo que digo. No digo que sea algo contradictorio. La palabra que yo utilicé es algo intangible, es algo efímero, porque muchas veces pareciera que estamos viviendo como si realmente supiéramos el tiempo que tenemos, cuando Ujú. es algo que no conocemos. Es decir, te digo, o sea, tienes que estudiar esto, ¿por qué? Porque dentro de 2 años ya vas a tener veintitantos y entonces ya va a ser muy tarde para que entres a la universidad. Pero ¿quién te lo dice? O sea, ¿quién te asegura que a esa edad vas a seguir vivo, ¿no? ¿Y quién te dice que tu camino es hacer esta cosa u esta otra? Ese es mi punto, o sea que andamos por ahí diciendo, no, es que se te acaba el tiempo, pero a su vez vivimos como si realmente conociéramos cuánto tiempo tenemos. A ver, y poniéndome nada más como para avivar un poquito la llama, o sea, porque es verdad, o sea, también vivimos en una situación en la que existen gente de 30, 40 años viviendo con sus padres, ¿no? Y que jamás ha probado la independencia en su vida, ¿no? Ujú. ¿Qué podrías decir respecto a que les estamos dando el comentario de, en realidad tienes que hacer lo que más disfrutas, porque si te van a decir cuando haces lo que disfrutas que pierdes el tiempo, ¿no? Pero les decimos, pues no, porque esto es algo intangible.
Pero a la mera hora sí tenemos un caso grande, por ejemplo, también de gente que no estudia y no trabaja, ¿no? Ujú. Gran porcentaje de personas están en esa Claro. situación. Entonces, no sé, ¿estamos cayendo en positivismo? No, claro que no. O sea, si me estás hablando del tema de los ninis o de las personas que, como dices tú, que viven con sus padres, ahí yo sí creo que entonces estamos o refuerza mi idea de que casarte con lo que has hecho toda la vida está bien y no necesariamente. Por ejemplo, ahí tenemos otro caso Y lo que del yo creo tema, y el que, tema de los ninis, o sea, ahorita estamos explorando y interiorizando este tema del tiempo, pero claro que el tema de los ninis va más allá de un tema que sea un tema que tengas que profundizar. Hablamos de temas sociales, de temas económicos, de temas políticos. Eso sale mucho más allá de este tema del tiempo. sí, Y con el claro, tema de una persona que se queda con sus padres. Evidentemente es una persona que está viviendo a costa de otros, lo cual refuerza lo que te estoy diciendo. Cuando hablas desde el ego, cuando dices, ¿sabes qué? Yo no estoy diciendo que hagas tus cosas o que hagas o te dediques a tus pasiones a costa de otros. Eso es un tema muy diferente y eso evidentemente es reprobable. ¿Por qué? Porque entonces le estás quitando la oportunidad a tus padres de que ellos hagan otras cosas, ¿no? claro. De que ellos vivan ahora esta etapa como un matrimonio adulto o si es que o que tus padres vivan esta etapa como un adulto mayor, ¿no? Un Ujú. adulto que se quiera dedicar a lo que se quiera dedicar. No me refiero a que vivas a costas de otros, ni que hagas tus cosas lastimando a terceros. No, no va por ahí. Y siento yo que el quedarte a vivir con tus padres habla de una persona que está siendo totalmente egocéntrica y que está evitando el autoconocimiento, porque si no quieres salir de este círculo, de esta zona de confort, habla que tienes miedo, ¿no? Que eres una persona que no quiere autoconocerse, evidentemente, que es justo a lo que yo me estoy alejando. Ahí sí, para que veas, siento yo que estás dejando ir el tiempo. Ok. Sí, claro, pues es que yo también opino lo mismo. Si no estás logrando justamente... Básicamente lo que decimos es que estas personas están evadiendo algo, ¿no? Una responsabilidad, la verdad. Pues sí, ¿Con puede ser, qué? sí. Con su tiempo. Con ellos mismos, claro, claro Ajá, está. con el tiempo de cada uno, pues, Ujú. pero justamente estamos diciendo, ok, Porque también no está padre decir que o encasillar que cuando tratas de explorar tus pasiones, quiere decir que es algo que no va a dejar dinero o que no te va, o que no va a ser productivo. no, creo que Porque todos muchas veces, merecemos porque oportunidades. muchas veces, ¿cómo se dice? Como lo dijiste, me sonó como a lo mejor lo que estás haciendo no deja dinero, a lo mejor esto, sí puede ser, no tenemos momentos difíciles y la familia siempre nos va a apoyar, pero no necesariamente una pasión tiene que ser, o un hobby, o algo que te gusta, un arte, una técnica, un oficio, tiene que ser algo que vas a hacer a medias, o que no va a dejar, o que no va a ser recíproco, que no va a haber ¿cómo se le dice? Sí, que no va a haber un cambio económico después de esa pasión. Sí, claro, creo que, o sea, este tema, por ejemplo, de los ninis, la gente que no ha aprobado la independencia, o más, bueno, yo quería puntualizar más, por ejemplo, está mucho el caso de la gente que prueba y prueba carreras, ¿no? Ajá, Y porque es válido, no les claro. apasiona y son lo suficientemente cuerdos para decir, no voy a hacer algo que no me apasiona, ¿no? Ujú, Y lo dejan de hacer, ¿no? ujú, Pero pues a lo mejor entre 3 4 carreras ya pasaron 3 4 años, ¿no? ujú. Y entonces justamente hacen un poco de todo y al final no hacen nada, ¿no? Pero mi punto aquí es, han pasado 3 o 4 años, pero nadie vive al mismo ritmo, nadie está en el mismo contexto, nadie vive al mismo ritmo. Entonces pueden haber pasado 3 años, 5 años. Yo conozco personas que apenas entraron a la carrera y en algún momento he de admitir que yo creía que el tren ya se les había ido. Que, ¿qué van a estar haciendo? Cuando yo ya me gradúe, ellos apenas van a estar entrando. Y eso es lo que está pasando ahorita. Y la verdad es que a nadie le importa. ¿Por Ah, qué? o Porque sea, ellos están viviendo a su tiempo y yo estoy viviendo a mi tiempo. Entonces lo que pueden pasar, lo que pueden ser 3 años, 5 años, 10 años, 3 carreras, 8 carreras, a nadie le debe de interesar más que a la persona misma, porque ella está en este ejercicio de autoconocimiento. Y si está viviendo a costa de sus padres, si es independiente o no, creo que es un tema que deberíamos de dejar para otro es que sí, sí es importante. podcast. Como yo lo veo, hay dos puntos Pues no, clave. porque el punto clave aquí yo creo que no es ¿cómo se dice? Estamos hablando del tiempo como un concepto de
bueno, desde mi punto de vista, como interiorizarlo para saber, pues sí, este ejercicio de autoconocimiento, lo que mencionas tú sobre este caso tan específico de vivir con tus padres, siento yo que desvía un poco el tema. Es que, o sea, sí es aparte, pero, o sea, por eso digo, 2 puntos clave. Una, que el tiempo lo debemos usar para lo que en realidad disfrutamos, ¿no? Aprovecharlo, pero realmente, ¿no? No para un éxito que nos han vendido, ¿no? Sino para un éxito intrínseco real de cada uno, ¿no? Ajá. Y hay otro punto. Este tiempo que vas a aprovechar no puede ser a costa de los demás. Mm-mm. Entonces, o sea, yo no tengo tampoco ningún problema con las personas que, o sea, pueden tardarse los años que quieran, ¿no? En lograr un objetivo, ¿no? Pero sí no estoy de acuerdo en que sea a costa de los demás, Y ¿no? ahora, a ver, tomando en cuenta este ejemplo que dices tú, el vivir a costa de los demás, a mí me parece un tema todavía más grave y más doloroso, un matrimonio que sigue casado a costa de que ya ni siquiera está feliz, de que no se quiere atrever este conocimiento de preguntarse, ¿realmente estoy contento con esta persona? ¿Realmente quiero seguir aquí? ¿Quiero seguir siendo el padre de familia, la madre de familia? Eso me parece más doloroso y que daña mucho más que el caso que me ponías, ¿no? O sea, si hablamos de este otro caso en particular de una persona que no ama su trabajo, me parece todavía un tema más doloroso y en el que estás perdiendo mucho más tiempo valioso de tu vida que en un ejercicio en el que estás meramente aprendiendo, que es el paso por la universidad, por la escuela. Pues sí. Y digo, ya como propuesta, pues yo diría, una cultura de planeación, ¿no? Es lo que nos falta. O sea, todo este tipo de situaciones suceden porque no planeamos bien qué vamos a hacer con nuestro tiempo, ¿no? ¿Ok? O sea, eso es lo que yo veo. O sea, digo, yo me considero una persona, la verdad que, no sé, muy suertuda porque jamás me he encontrado en esa situación de... O sea, sí me he encontrado en esa situación de que no estoy haciendo lo que quiero, pero justamente por tener muy claro a lo mejor cuáles son mis convicciones, qué es lo que me gustaría dedicarme y todo esto. Entonces, pues sí, muy afortunado de no haber sufrido mucho con ese tema, ¿no? Ujú. Pero también sé que lo logro gracias a una planeación, ¿no? Y a una disciplina que es, o sea, que muchas veces no es tan fácil que una persona pueda llevarla a cabo en su vida, porque el planear conlleva una disciplina, un autoconocimiento, porque como bien dices tú, es algo que, o sea, si bien me he encontrado en situaciones en las que ya no quiero estar, es porque sé muy bien lo que quiero, sé muy bien hacia dónde quiero encaminarme. Entonces eso habla de que justamente has tenido el privilegio de que has hecho un trabajo de autoconocimiento, porque como bien dices tú, sé en dónde estoy perdiendo mi tiempo, sé los lugares en los que no quiero estar, o a lo mejor no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero. Entonces eso habla de que tienes un trabajo de autoconocimiento, cosa que hay personas a las que les cuesta más trabajo tenerlo. Claro, o incluso no tienen justamente el privilegio de dejar de hacer lo que están haciendo, ¿no? Y también otras, siento yo que estamos evadiendo otros factores, ¿no? Muchas veces puedes no estudiar lo que quieres, no estar trabajando en lo que quieres por mismos intereses económicos, ¿no? Por mismas situaciones o contextos familiares que son muy diferentes en la ciudad que en el campo, que son muy diferentes de tu casa que en la mía, que la del vecino y la del otro vecino, ¿no? Pues sí. Y, o lo que te decía, ¿no? Jugar un rol en la vida, ¿no? Y Creer que te digo, tenemos un exacto, papel. jugar un rol y te digo, ver con las mismas gafas a todos, lo que te mencionaba hace un momento. Todos estamos viviendo a un ritmo y a un tiempo muy específico y muy diferente al de otros. Era lo que te decía al principio. Hay que sentarte y muchas veces decir, el otro no es diferente a mí, no es más malo que yo, no es mejor que yo, simplemente es otro y está viviendo a su tiempo y en su ritmo que él debe de. Y te digo, o sea, muchas veces estamos así como, no, pues es que ya se te está yendo el tren, es que esto y es que el otro, pero porque lo estás viendo, estamos hablando desde el ego y estamos diciendo, no, pues es que, o sea, yo también fui a la universidad, yo también hice esto, ¿por qué no lo haces de la misma manera cuando las oportunidades fueron las mismas? Y hablamos desde el ego, porque no lo va a hacer, porque no eres tú, entonces nunca va a actuar igual que tú, entonces no va a vivir la vida, ni el tiempo lo va a ver, ni lo va a percibir de la misma manera que tú. Es por eso que te digo que es algo tan efímero, tan subjetivo, tan relativo. Pues sí.
Sí, la verdad es que, bueno, ayer igual estábamos interiorizando un poco más este tema Ujú. y era claro el punto, ¿no? O sea, yo enfocaba el tiempo a que lo estás perdiendo si no estás logrando el objetivo que tienes en tu vida, ¿no? Y tú me decías, pero es que no hay por qué tener un objetivo en la vida, ¿no? Y No claro, pues necesariamente. es este mismo tema de, ajá, no necesariamente, ¿no? Hay unos que les funciona como a mí, por ejemplo, Claro, y como dices tú, porque como bien dices, o sea, yo llevo una disciplina, una planeación, entonces dentro de mi forma de vivir es necesario tener una meta es que, definida es a que corto plazo o a largo plazo, Es ¿no? que si la tienes y te apasiona, estás perdiendo el tiempo, pero porque no estás disfrutando, ¿no? Porque sabes que podrías estar disfrutando. Bueno, así lo veo yo al menos, ¿no? O sea, no es que pierda el tiempo hablando de productividad, sino que son segundos que podría estar disfrutando, ¿no? Ok. O Mm, sea, ¿al estar hablando de este tema o cómo? Me No, no, perdí un no, o poquito. sea, hablando de lograr tu objetivo en la vida. Ah, ok. Ajá. O sea, digo yo que eh, perder el tiempo pues sí se vuelve algo malo, pero justamente no por este sentido económico, Ajá. sino por el sentido de que es tiempo que podrías estar gozándolo, pues. Ujú. Y ya, nada más. O sea, hablando desde esta forma de vida, o estilo de vida en el que te tienes que plantear un propósito y creo que sí vale la Pero es pena lo que te digo, mencionarlo. o sea, es lo que te decía hace rato, o sea, yo no vería ahí que estás perdiendo el tiempo cuando estás haciendo este ejercicio en el que estás diciendo, bueno, vamos a hablar sobre productividad, porque si tiene un fin, entonces no es perder el tiempo. Ujú. Te digo, o sea, no, pues sí, o sea, siento yo, o bueno, mi conclusión en esto es que siento yo que es mucho más beneficioso el no tomártelo tan en serio, el me quedan tantos días, me queda tanto tiempo, porque a veces no disfrutas las cosas. Es como cuando estás en la escuela y te la estás pasando tan bien que el tiempo se va volando, o te la estás pasando tan mal que el tiempo lo parece que va más lento. ¿Por qué? Porque te lo estás tomando tan en serio que pareciera que él juega contigo y no tú con él, cuando lo que es, los que somos algo físico y podríamos llamar real, somos nosotros, somos tangibles. El tiempo no, el tiempo podríamos llegar a decir que es un concepto humano, ¿no? Es algo que no conocemos, que no, bueno, que no es tangible, pues. Sí, sí, sí. Este, pues, bueno, quería mencionar esto del objetivo, ¿no? Nada más para que quede Ajá, un poquito claro como hacia aquí iba mi punto. Te lo mencioné ayer, ¿no? O sea, creo que la vida es un fin en sí mismo, ¿no? O sea, justamente, y es ahí cuando ya el tiempo no importa, ¿no? Porque el chiste de la vida es vivir, ¿no? Y disfrutar. ujú, Entonces el tiempo, pues ahí sí pasa a segundo plano, ¿no? ujú. Yo creo que muchas personas no pueden con eso, ¿no? No pueden con esa carga de no hay respuesta, ¿no? Simplemente te toca jugar. Y entonces, como en un videojuego, pues, Ujú. cuando un videojuego no tiene objetivo, ¿qué pasa? Pues nada más andas ahí corriendo. Puedes hacer eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace la mayoría de gente? Por ejemplo, se me ocurre dos ejemplos, ¿no? El Super Mario Bros., el clásico. Ajá. Pues está nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, hasta el nivel 8, ya, acabaste. Salvaste a la princesa y ganaste, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, te da un relief, ¿no? Bueno, ya parezco del norte. Te da un alivio, pues, de que, o sea, inicié, desarrollé y concluí, ¿no? Hay juegos ahora que no tienen un objetivo. Se me ocurre, por ejemplo, Minecraft, ¿no? Te da Ajá. todas las mecánicas, pero no hay un fin, ¿no? Apareces y, digamos, ya acabaste el juego, ¿no? Lo puedes cerrar y no sabes si iba empezando, si se acabó o si ibas a la mitad, ¿no? Ajá. Porque es un juego que no tiene un objetivo. Pero ¿qué hace la gente? Le inventa uno en realidad, ¿no? Ujú. Bueno, podríamos decir que su objetivo general es crear, ¿no? O diseñar, de alguna manera. Pero, pues la vida no es un videojuego. Eso es lo bonito. No sabemos. Les invito a ver el episodio de simulación. No. O sea, es que sí, la verdad es que no sabemos. O sea, ¿qué tal y hay un cielo que te evalúa? Porque hiciste, ¿no? Ajá. No sé, o sea, no, es muy estúpida esa idea, pero a lo que voy es que, mm, o sea, a lo que iba es que hay gente a la que sí tal vez le pueda ayudar esta reflexión, ¿no? O sea, eh, llegamos a un punto en el que también te mencionaba, por ejemplo, la idea de Nietzsche, ¿no? Dios está muerto.
¿Por qué? Porque ahora nosotros somos ese papel, ahora nosotros somos la cosa divina, ¿no? La cosa creadora. Y entonces es un rol pesado que hay que llevar, ¿no? O sea, de nosotros nacen las cosas, pues. Nosotros somos el origen del universo, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer con ese rol? Pues es que hay que darle, así como el objetivo de Dios fue crear el universo, crear el planeta, crear el ser humano, bla, 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 bla. ¿Cuál es nuestro objetivo como el Dios creador de nuestro mundo, ¿no? ¿Qué vino a hacer este Dios al mundo? Ujú. Al menos esa es como la corriente que yo sigo, que tiene que ver mucho también con la simulación, hablando de que yo implementé todo esto con un fin. ¿Cuál es el fin? Descubrirme a mí mismo, ¿no? Pasármela mejor que cualquier otra vida que he tenido, ¿no? Ujú. Pues sí, son maneras distintas. Ahí tienes al budismo, al karma, al Pero es que hay dharma, mucha gente que que... igual residen en nosotros mismos y sus fines son simplemente, por ejemplo, el karma y el dharma, hacer que tu espíritu o tu alma cada vez trascienda sí, o sea, hasta que sea un alma tan sabia que ya no tenga que venir a este mundo terrenal, ¿no? Claro. O el budismo, que todo, como dices tú, todo reside en ti, no hay un bien, un mal, no hay un Dios, eres tú aquí, eres tú el que decide qué va a ser. Y es que es importante, ya para concluir, porque pues una de las causas de la depresión es no hallarle un sentido a la vida, ¿no? No encontrar un motivo de por qué estar aquí, ¿no? Pues sí, te digo, o sea, es según como lo veas, porque, bueno, por lo que me dices, lo que mencionas, ¿no? Sí puede ser una causa de depresión, pero también puede ser una manera de salir de depresión. Voy a hablar desde mi punto de pensar muy personal, que para mí el no tomarte las cosas tan en serio puede ser o puede llegar a ser un poco más aliviador, ¿no? Pero te lo está diciendo una persona que tiende a ser más nerviosa, más ansiosa. Entonces, a mí me funciona mucho más el relajarme o no tomarme las cosas tan en serio. Tú me cuentas que eres Estoicismo. tú me cuentas que eres una persona que le gusta tener una planeación. ¿Por qué? Porque así funciona mucho mejor, ¿no? El saber lo que va a pasar. Entonces, como dices tú, si le doy un sentido a la vida, entonces eso me hace fijar o tener un plan de acción, un plan de vida, ¿no? Eso me funciona más a mí, pero era lo que te decía, si tratamos de hablar o ver el mundo con nuestras gafas y tratar así de ver todo, es imposible, nunca vamos a entenderlo, entonces justo vamos a caer es que no entiendo a los demás, es que ¿por qué haces lo que haces? No lo entiendo. Y entonces no te lo tomes tan en serio. Si tú ves la vida de esa manera, está perfecto. Pero también hay que entender que hay otras personas que a lo mejor no lo ven como tú y no necesariamente es algo malo, Sí, ni claro. tampoco es una forma equivocada. Pues me gusta ofrecer el panorama completo, ¿no? O sea, digo, nunca lo vamos a ofrecer completo, pero no sé, o sea, hay esperanza, pues. Ese es mi mensaje, ¿no? ¿Hay esperanza? Claro, hay esperanza porque siempre va a haber algo por lo que vivir, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, porque sí, o sea, el tiempo es una fuerza cabrona, si no es que la más poderosa de todas las fuerzas, ¿no? Ujú. Naturales, por así decirlo. Y entonces, por esta plática, como que me quedo con la idea de que hay dos formas en las que esta fuerza no arrase con nosotros. Y es que o la ignoramos, o sea, no ignorarla, sino fluir con ella, o hacernos la ilusión de que de que la tenemos controlado para no sufrir tanto con la incertidumbre, ¿no? Ujú. Al menos así desde mi punto, pues sí, ansioso de que el tiempo pasa, no que lo pierdo, solamente está pasando. Pues, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer con esta fuerza, no? Y como dato curioso, estaba viendo, en realidad, o sea, ¿qué crees que pasa cuando envejeces? O sea, ¿por qué nos arrugamos? ¿Por qué ya no nos regeneramos de la misma forma? Se nos cae el cabello. Porque nuestro cuerpo cambia. Lo que pasa es que nuestras células no es que mueran, sino que se les olvida cómo funcionar. Pierden memoria. Ajá, Ok. exactamente, pierden Pues sí, ¿no? Es memoria. muchas veces lo que hacen los tratamientos de belleza y todo eso, ¿no? O sea, como darle memoria o rejuvenecer, que en realidad es darle memoria a las células, ¿no? Como el colágeno, que llega a una edad en la que ya no la producimos. ¿Por qué? Porque pues simplemente es algo que
el cuerpo cree que ya no va a necesitar porque no sabe Es un daño en que su... las células van a perder memoria. Es un daño en la estructura de la célula Ujú. que, justamente como su memoria, ¿no? Como si su memoria fuera afectada y justamente deja de producir o se deja de regenerar o deja de generar más células. Sí. Y es eso. Ujú. Pero lo curioso es que para preservar este código, por así decirlo, Sí. lo mejor es no gastar tanto tu cuerpo, pues, por ejemplo, dejando de comer mucho, por ejemplo, o justamente no, o sea, hacer ejercicio sí ayuda, pero lo curioso es que también no comer mucho ayuda a no envejecer. Ujú. Entonces, está muy curioso y de hecho sí hay muchos experimentos que han hecho, por ejemplo, que ratones envejezcan menos rápido. Ok. Entonces, es muy curioso. Bueno, podríamos pasar. También quería decir que fue un gran paréntesis hablar de lo de Newton, pero te decía, vino Einstein y nos demostró o propuso la teoría de que en realidad el tiempo es una dimensión. Y pues, yo entiendo esta teoría de Einstein como si la vida fuera una cinta de video, ¿no? En la que pues existe cada fotograma que nosotros experimentamos, por así decirlo. Pero es ahí cuando justamente el futuro y el pasado, Ujú. en realidad cualquier momento, se vuelve una ilusión, ¿no? Porque en realidad es un mismo espacio, todo está en la misma cinta, ¿no? Ajá. Entonces, Te sigo, te sigo. pues sí, no es como que lo dejemos atrás, simplemente vamos cambiando de posición en esta dimensión que es el tiempo, ¿no? Claro. Vas recorriendo la cinta, por así decirlo, ¿no? Claro, claro, vamos evolucionando, exactamente como dices tú, las cosas o esta dimensión va avanzando, va cambiando, va pasando por otros lugares. Sí, y entonces es muy, muy Por eso es curioso. imposible que te quieras mantener estático, que quieras decir, no, yo aquí me quedo, este es mi lugar seguro, aquí me quedo. Es imposible. Claro. Bueno, no imposible, pero poco práctico. Sí, no, yo creo que sí. Ujú. A menos que vivieras solo en el mundo, ¿no? Podrías. Y ni así, yo creo. Sí, entonces, pues hablemos un poquito de estos conceptos que vienen con el tiempo, ¿no? Presente, pasado y futuro, ¿no? En realidad existen, son una ilusión, que es cómo conceptualizamos al presente. Porque fíjate, voy a partir de esto. El pasado es una ilusión ya que son memorias, ¿no? Jamás vamos a tener una memoria exacta en realidad, ¿no? Manipulamos muchísimas cosas con la Es una mente, ¿no? perspectiva, una abstracción, claro. El futuro no es más que una especulación, ¿no? Ese ni siquiera lo podemos mencionar y creo que no completé con lo que comencé, pero yo tenía el pensamiento cuando quise hablar del tiempo, de que cómo al pasado podemos viajar en un instante, ¿no? O sea, con tan solo conceptualizarlo en mi mente, ya estoy en kinder, ¿no? Ya estoy en primaria, en secundaria, todas las etapas que he vivido, ¿no? Estoy en mi cumpleaños de hace 5 años, pero hacia el futuro no puedo, ¿no? En realidad, yo pensando, en realidad es imposible, ¿no? Que viajes al futuro con la misma instantaneidad que toma para viajar al futuro segundos, ¿no? Ujú. Quitarle segundos a tu vida. Entonces, por eso el futuro, pues son especulaciones en realidad, ¿no? Tampoco existe, pues. ¿Con qué nos queda? Con el presente, ¿no? ¿Qué es lo curioso del presente? Que para que el presente exista, básicamente tiene que dejar de existir. Para que el presente sea presente, tiene que ser pasado. Tiene que pasar el tiempo, ¿no? Entonces Sí, es claro. igual una contradicción, ¿no? Que para que exista, tiene que no existir. Ujú. ¿Con qué nos deja eso? A como yo lo veo, solamente entonces existe un tiempo, que es el momento eterno, ¿no? O la eternidad. Ajá. Otra vez volvemos a la cinta, ¿no? O sea, la cinta, si pega sus extremos, ya no tienes una cinta, tienes un círculo. O sea, sí una cinta, pero no Un que tiene ciclo. inicio y fin, exactamente. Sí. Tiene un retorno, ¿no? Sí. Y entonces, esto, no sé, parece explicar muchas cosas, ¿no? O sea, a mí me lleva, por ejemplo, al destino también, ¿no? O sea, Ok, ok. podríamos decir que tenemos libre albedrío o no. La verdad es que yo digo que no, porque existe esta cinta
que estamos recorriendo, ¿no? El Y que espacio ya está definido. claramente está definido, dime tú si no, por un contexto, por un... Sí, claro, o sea, el destino, yo creo en el destino, bueno, si tratamos ya que mencionas este concepto, claro que creo en él, porque como dices tú, si tratas de unir esta cinta que nos estás poniendo, si la tratas de unir, en que se convierte en un círculo, en un ciclo, en una historia que se va a repetir, ¿no? Ujú. Entonces, este círculo está determinado por un lugar, por un espacio-tiempo, por una serie de cosas a su alrededor que lo hacen único, ¿no? Entonces, evidentemente, en algún punto, como dices tú, va a regresar, ¿no? De punta A a punta B va a volver. Entonces, se van a volver a presentar las mismas cosas que pasaron en el ciclo pasado, ¿no? Entonces, como dices Claro, tú, el claro. destino, claro que existe porque es una serie de acontecimientos determinados por un contexto y por varias cosas que se van a repetir sí o sí. Sí, sí, sí. Por vivir en una sociedad, evidentemente. Es como si Con fuera, patrones y con sí, mil y un justamente cosas. patrones o códigos O códigos, que claro. simplemente uno podría decir, sí tengo libre albedrío porque en este exacto momento esta cosa que estoy haciendo la voy a empezar a hacer así. Ujú, Y uno cree que ya tiene el control de su vida, ¿no? ujú. Cuando en realidad lo único que hiciste fue cambiar unas variables que hizo que el Claro. código dijera, ah, ok, ya no vas a jugar esta cinta, Y velo, ahora vas a ajá, jugar claro, esta. velo tan simple como el algoritmo de YouTube. Por algo te está saliendo a ti, no es casualidad. Está determinado por todo el historial que tienes y porque YouTube sabe muy bien que este video te va a gustar o te va a llamar la Exactamente, atención. y buen ejemplo, porque justamente si tú dejas de ver algo, con que no veas los dos últimos videos de tu youtuber, ya no te vuelve a salir. Te Bueno, al salen menos otras yo he cosas. notado exactamente, te empiezan a salir otras cosas, pero jamás te vuelve a salir, ¿no? Es como si hubieras cambiado de cassette, Ujú. cuando en realidad, oye, yo veía los videos de este vato diario, ¿no? Sí. Saludos, Jacobo Wong. Y pues en realidad sí es una, una chaquetota mental, yo digo, es pensar en el tiempo, o sea, es tan subjetivo, es una experiencia tan trascendental como la vida misma, ¿no? Claro. Y Es la vida misma. otro pensamiento que puede volar la cabeza es, ¿qué pasaría si no hubiera nadie, ¿no? Si no existieran los seres vivos. Mm, Es como este proverbio chino, no sé si sea chino, pero dice cuando en un bosque ajá. cae Camarón que un, se duerme. no, cuando en un bosque cae un árbol y no hay nadie que lo escuche, ¿en verdad cayó? Sí cayó, Claro. pero más bien no era eso. En realidad hizo ruido Si nadie lo escuchó. si nadie lo Ok, escuchó. ok. Pues mira, yo creo que algo muy bello que tiene la humanidad y que es lo que nos ha llevado hasta donde estamos es justo lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Esta capacidad de repensar y volver a cuestionarnos siempre tantas cosas, cosas tan simples que para otros seres vivos son totalmente ajenas, ¿no? El tema del tiempo, el por qué el cielo es azul, por qué esto, por qué me siento como me siento, a qué vengo a la vida. Eso es algo muy bonito, ¿no? Y ahora con esto que tú dices de, ¿realmente está sonando si nadie lo escuchó? Yo creo que sí. Y regresando a lo que decías hace rato sobre el tiempo, yo creo que lo que hay que tomarse súper en serio o lo más importante en esta vida es tomar, y lo único que tenemos que tomar en serio es a nosotros mismos y lo que nosotros sentimos. Entonces, este árbol hizo ruido o no hizo ruido, claro que hizo ruido porque él se escuchó. Entonces, si tú estás haciendo algo en este momento, aunque nadie lo sepa, aunque nadie más lo vea, está pasando. Y es importante porque lo estás viviendo tú. Y no necesita nadie más verlo o escucharlo. Ok, sí, claro. O sea, lo curioso es que, o al menos así pensaban hace miles de Sí, años, claro, entiendo la metáfora. que Es muy bonita también. el movimiento, digo, el tiempo se rige por el movimiento, ¿no? ¿Por qué? Es decir, pues pasa el tiempo porque tu corazón está latiendo, ¿no? Si dejara de pasar el tiempo, nada se movería, ¿no? No podrías moverte si no pasa el tiempo. Tienen que pasar segundos para que tú puedas hacer un desplazamiento de cualquier tipo de átomos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si no existe quien mueva nada, en realidad está pasando el tiempo. Esa es la cuestión. Y es lo mismo que el árbol, ¿no?
O sea, es como igual el pensamiento del solipsismo. O sea, si yo no te veo, ¿cómo sé que simplemente ya te bajas de la memoria y ya no existes? Hasta que te vuelva a ver. O sea, es el mismo pensamiento, ¿no? Y, o sea, yo creo que es válido porque justamente por esta misma situación. O sea, si no existe un segundo que mida un reloj que mida el tiempo, ¿cómo sabes qué está pasando? Era lo que te decía, o sea, si no lo sabes, pues, ¿qué más da? Bueno, o sea, desde mi punto de vista, O sea, más sí, necesario. nunca lo sabremos, Ajá. pero, o sea, pone a pensar, ¿no? ¿Qué rige el tiempo? Claro. Porque nos podemos ir hasta la física cuántica. O sea, el observador Ujú, perturba los fenómenos. Mientras más extraños, pues más difíciles de comprender, como es el Claro. tiempo, ¿no? Y a lo mejor por eso es subjetivo el tiempo, a lo que hablaba Newton. O sea, nuestra conciencia a lo mejor es un poco débil para comprender este gran fenómeno, pero por eso, si estás pasándotela bien, el tiempo pasa de volada, ¿no? Claro. Horas y horas. Y es Y que si estás justo- pasándotela mal, pasa Ajá. muy lento. ¿Por qué? Porque estás contemplándolo. Y yo creo que es un concepto que es muy necesario para hacer un registro de nuestro paso aquí, como con el tema de los idiomas, el lenguaje. Si nadie escribe algo, realmente pasó la historia, ¿no? Si Las nadie habla el palabras, lenguaje, las palabras, cuántas cosas no sabemos, cuántos lenguajes hemos perdido. El idioma es muy bello, ¿no? Porque es la manera en la que empezamos a interactuar los humanos. Pero las palabras son efímeras, las palabras se las lleva el viento. Entonces, ¿hasta qué momento tenemos conocimiento y un registro de nuestro paso por aquí? Pues hasta el momento en que las palabras empezaron a escribir, Ujú. se empezó a crear un lenguaje, un registro, una historia. Y es necesario, ¿por qué? Pues nada más para nosotros, para decir, ok, aquí estuve, aquí pasó. Y no nada más, o sea, me refiero a como esta necesidad, te digo, me parece tan bonita esta necesidad del humano de sobrepensar las cosas, sobre dejar huellas, sobre encontrarle un sentido a la vida misma. Y lo vemos expresado en tantas cosas, ¿no? En el arte, en el lenguaje, en todas las disciplinas, en la ciencia, en todo. O sea, ¿y qué nos lleva a eso? Al tiempo, a la necesidad de saber sobre los astros, sobre las fechas, sobre las horas, o sea, todo es tan importante porque todo lo sobrepensamos y queremos dejar un registro de qué hicimos, para qué, por qué, cómo y hacia quiénes lo hicimos, ¿no? Pero todo esto va encaminado a esta idea de quiero saber o sea, quiero saber, eso es todo lo que nos mueve, ¿no? Y de ahí han nacido tantas cosas y conceptos como el tiempo y la fecha, ¿no? Bueno, Sí. el tiempo en general, el tiempo. Claro, es que sí es un concepto porque alguien empezó a medir, ¿no? Por eso ahorita es el año 2021 y en otras culturas no lo es, ¿no? Ajá, Por claro, ejemplo, para los judíos, ¿no? O sea, ujú, ellos viven en el año, no sé qué año, porque, musulmanes, muchas porque culturas lo justo pues para ellos no ha miden, llegado. tienen diferentes puntos de referencia, ¿no? Claro, sí. Y Mm, te digo, y es otra vez lo que te decía, todos vivimos en un tiempo diferente, hasta ideológicamente, ¿no? O sea, los judíos viven en otro tiempo Los chinos también. claro, exactamente, o sea, pero justo esto va encaminado a que viven en un contexto social, económico y político muy específico al que nosotros como mexicanos vivimos, ¿no? Y es lo mismo que alguien de Ecuador, que alguien de Argentina, que alguien de Canadá, no lo ve de la misma manera. Y tiene que ver sí o sí, te digo, con este contexto, porque hasta el mero sistema económico en el que vivimos cambia completamente el cómo nos desarrollamos, ¿no? O sea, no percibimos de la misma manera un país primermundista que un país tercermundista. ¿Por qué? Porque su tecnología es otra. Porque aunque somos países globalizados, vivimos sí, en espacios, tiempos totalmente alejados y subjetivos unos de otros. Claro. Y ahora trata de especificar, eso lo estamos viendo a grandes rasgos, ¿no? A su máxima potencia, pero ahora trata de explicarle a tu vecino el por qué debería de sacar la basura a la hora en la que tú la sacas. O sea, es como, por eso te digo que es como muy absurdo el tratar de tomárselo tan en serio o querer medir a todos con el mismo tiempo que tú llevas. Sí, sí, Y la así. verdad es que Pero sí, bastante interesante el tema da y mucho de qué hablar. bastante introspectivo, sí. La verdad es que sí. Da mucho de qué hablar y creo que justamente todos, el mensaje que has estado promoviendo todo el capítulo, o sea, todos vivimos a un ritmo
que incluso nos hace ver el tiempo de distintas formas, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que ese es el mensaje con el que hay que quedarnos. No hay que presionarnos a nosotros ni a los demás. Sí, claro. Y yo creo que mi mensaje general, no nada más en el capítulo, sino en En la mi vida. forma de vida, o mi manera de pensar, es eso, el ser mucho, ¿cómo se puede decir? Muy asertivo y tener una inteligencia emocional, siempre trabajar más bien en una inteligencia emocional, en una empatía y en una tolerancia con el otro. Esa es mi idea general, entender y realmente comprender que el otro es otro. Esa es como mi manera general. Y en base a eso, cuando entiendes que las personas son diferentes, que no necesariamente todos tienen que ser iguales y hacer lo mismo que tú y pensar de la misma manera que tú, te hace la vida mucho más fácil. Te digo, el no tomártelo tan en serio. Y con esto me refiero a que cuando entiendes que el otro es otro, que vive a su ritmo, tiene sus circunstancias, entiendes que no necesariamente te quiso lastimar, te quiso hacer enojar, quiso hacerte tal cosa. No necesariamente todos están pensando en ti, que es lo que te digo, el dejar el ego de un lado. Y entonces la vida se vuelve más sencilla, más armónica, para ti y para todos. Sí, el ego nos... El ego nos ciega. Eso es Eso iba a cierto. decir Y yo justamente. creo que también, este es una idea para otro podcast, que sería el hablar sobre las trampas también muchas veces dentro del camino espiritual, sobre todo esto con el ego, que me parece como un tema muy, muy interesante y sí, eso, las trampas dentro del camino espiritual también, porque también hay otras cosas que dentro, que pareciera que estás evadiendo el ego cuando realmente estás haciéndole mucho caso al ego en estas ideas de no, yo soy muy espiritual, etcétera, etcétera, y que puedes llegar a caer en manos de personas malévolas. Pues sí, creo que hay que dejar ese tema para otra ocasión. Porque sí, igual es muy Y fuerte lo porque que si no, está... yo me sigo hablando y hablando y hablando. Claro, pero bueno, pues hay que parar por aquí. Digo, hay muchos temas que a lo mejor dejamos de lado, pero creo que como una introducción a lo que es el concepto del tiempo y cómo puede afectarnos, pues está bastante bien, ¿no? Sí. Además que también, o sea, ahorita el regresar al hablar, yo creí que me iba a quedar como callada más tiempo y no, fue un buen ejercicio, ¿no? El haber estado hablando y hablando tanto de esto del tiempo porque creo que a veces es bueno el escucharte o decirlo en voz alta y este ejercicio de grabarte es como bastante bueno, ¿no? Justo este ejercicio, Enriquecedor. justo este ejercicio del autoconocimiento, ¿no? El escucharte, escuchar tus ideas, decir, espera, ya no me sonó como sonaba en mi cabeza, ¿no? Y pues ya, nada más eso. Pues y sí. que estoy muy contenta de otra vez haber regresado a hablar de esto contigo, Sí, hay a este que... canal. Vamos a intentar volver con ¿cómo se dice? Ser consistentes, pues ser constantes con los videos. No lo prometo, pero sí, se va a intentar. Se va a intentar. Si no, ya saben dónde encontrarnos. Aquí hay mucho material que probablemente algunos capítulos no hayan visto. Igual síganos en nuestras redes sociales. Recuerden suscribirse, darle like a este video. Y antes de irnos, pues igual con la vieja tradición, hay que recomendar algún material. En este caso yo les quiero recomendar una canción de Tame Impala. Se llama One More Year. Habla sobre cuando a veces ya pasó un año y te encuentras en la misma situación que te trae nostalgia, ¿no? Nos falta hablar un poco de lo que es otros sentimientos que trae el tiempo y uno de ellos pues es la nostalgia, ¿no? Lo podemos ver en otro episodio. Sí, claro, porque pues esto del tiempo está, como ya bien dijimos en todo el capítulo, pues, relacionado con tantas cosas y como lo decía al principio, ¿no? Está tan relacionado en nuestra vida que a veces no lo vemos, ¿no? No vemos qué tan importante es para nosotros. ¿Ahora sigo yo con mi recomendación? Perdón. Bueno, hablando sobre el tiempo igual, yo les quiero recomendar, con esto que dices tú, de los ciclos, de la historia, de no conocerla, de que se puede volver a repetir. Les quiero recomendar un documental sobre un caso muy famoso aquí en México de la periodista Lidia Cacho, con un libro muy famoso y muy, que fue todo un escándalo aquí en el país, que se llama Los demonios del Edén. Y justamente está en YouTube, lo pueden encontrar aquí, Los demonios del Edén, Lidia Cacho. Entonces, me parece un momento histórico dentro del periodismo mexicano y dentro de la historia mexicana que es importante conocer justo para no repetir destinos
y pues conocerlo, hablando sobre esto del tiempo, porque hace más de, ¿qué serán? 10 años que pasó esto, y desde mi punto de vista creo que hay... 15, ¿no? O 15 años, ajá, y pues es un caso de injusticia, de cosas que siguen pasando y de cosas que todos deberíamos de conocer justo para que la historia no se repita. Para eso está el tiempo. Para eso está el tiempo. Para Sí. mirarlo hacia atrás. Exactamente, y para que conozcan este caso que me parece que no es, que está muy olvidado y que es importante que lo conozcan como mera, ¿cómo se le llama? Conocimiento cultural general. Ujú. Sí, claro, cultura. Ujú. Creo que General. dura alrededor de 30, una hora, algo así, media hora, una No. hora 30, algo así. Ujú. Pero está muy digerible, está muy padre. Bueno, no está padre la historia, pero está muy bueno. Y ya, esa sería mi recomendación. Pues sí, ya se la saben, no pierdan el tiempo y chequen lo que le hemos recomendado Exacto. porque pues también hay un poco más de conocimiento y cosas locochonas, ¿no? Claro. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast, por haber estado aquí con nosotros. Por ver Ya nuestras caritas casi preciosas. somos, no, más bien ya tenemos 70 suscriptores. Yay. Entonces, más o menos Lento de pero esos, seguro. la mitad ven los podcasts. Entonces, en realidad Gracias. tienen nuestro corazón. Gracias, desconocido que los ve. Y pues nada más, mucha despedida. Adiós, Alexis. Estuvo bien. Adiós, Valecita, y nos vemos el próximo episodio. Adiós. Chao.